Estimados docentes, bienvenidos al módulo 3, Enseñanza con tecnología, estrategias y herramientas. A continuación les voy a hablar sobre el primer tema, que es uno de los más relevantes, y es comprender lo que estamos viviendo en este momento, y es precisamente la educación remota de contingencia. ¿Y por qué de contingencia? Porque es definitivamente algo que nosotros no estábamos planeando. Es decir, nadie se imaginaba que en el transcurso de los primeros meses del año nos hubiéramos visto completamente tomados por la educación virtual o a distancia. Pero básicamente, y aquí yo lo denomino como un aterrizaje de emergencia. ¿Y por qué? Porque definitivamente es producto de una circunstancia inesperada. Así que en esta primera parte de esta temática quisiera comentarles algunos aspectos clave que ustedes deben conocer sobre esta enseñanza remota mediada con tecnología. Ahora, hay que reconocer que la educación a distancia y virtual no es nueva, lleva muchísimos años. Yo laboro en una facultad de educación que lleva más de 40 años, realizando este ejercicio de educación a distancia, de tal manera que definitivamente no es algo nuevo y de hecho se está renovando continuamente. Tal vez ustedes recordarán en el módulo 1 cuando se hablaba de la educación a distancia 4.0 y yo creo que así va la cuenta. A continuación, y me parece muy importante que ustedes sepan es qué es y qué no es. Y aquí es donde, porque hay una serie de mitos y de creencias donde la educación virtual o a distancia presenta incompatibilidades con la presencial o que no tienen la misma calidad o que definitivamente hay elementos completamente irrevocables o que no se pueden trasladar a este tipo de metodologías. Así que quiero comenzar diciéndoles definitivamente qué no es y de lo cual, y aquí esto es una recomendación, a qué nos debemos estar más alejados de estos primeros elementos. Definitivamente no se trata de simplemente de digitalizar contenidos. Por ejemplo, tomar un libro en físico y pasarlo al formato digital o realizar una serie de ejercicios, por ejemplo, un taller de completar y que entonces ya no lo completa a mano, sino en el computador. Eso en realidad no se puede denominar ni educación virtual ni a distancia. Así que esto es un primer elemento que debemos tener en cuenta. Hay una serie de características que sí lo convierten en una verdadera educación virtual a distancia. Definitivamente tampoco es trasladar el espacio de clase y convertirlo en una videoconferencia. Tampoco se trata de que el profesor simplemente ponga una cámara y empiece a hablar, como lo estoy haciendo en este momento, sino que simplemente hay que tener una serie de actitudes y además eso requiere una serie de elementos desde la planeación hasta las acciones, incluso los recursos apropiados para estos espacios. Definitivamente no se trata, como les digo, de dar una clase. De hecho, una anécdota, nosotros en mi modalidad nunca hablamos de clase. Hablamos de sesiones de acompañamiento, de orientaciones, de guías, de práctica, pero la clase como tal, el concepto del cual estamos acostumbrados en un aula de clase, donde el docente se pone al frente de los estudiantes y es él el que está entregando la información y él es el, entre comillas, el único orientador de estas estrategias, definitivamente en la modalidad a distancia virtual es completamente divergente. Definitivamente tampoco significa que tengamos que estar todos conectados en el mismo momento. De hecho, ustedes en este momento lo están viendo en diferido el momento en que yo lo estoy grabando. De esa manera, aún así, ustedes pueden estar aprendiendo, pero no necesariamente tenemos que estar todos de manera puntual, sincrónica, en el mismo espacio-tiempo. Y por último, y esta me parece muy importante, es que ustedes reconozcan que no se trata de estar distante. Es decir, que la educación a distancia no implica sentirse o estar distante. Vamos a ver más adelante algunas estrategias y por qué estoy diciendo esto. Ahora, ¿a qué sí debemos estar llevados? Y no solamente a través de la situación que estamos viviendo, sino en general. Y creo que esto incluso lo podemos trasladar a la educación presencial cuando retornamos a las aulas. Definitivamente es aprender a hacer, desde la acción, desde el encontrar un momento donde el estudiante sea el centro y realmente el que ejecuta las actividades y el que es el centro de toda la acción pedagógica.
definitivamente también es darle mucha mayor prioridad a los ejercicios colaborativos. Y este concepto de colaboración es bastante amplio, también lo vamos a abordar más adelante. Y por supuesto, como lo decía anteriormente, el cambio de roles. Aquí ya no es el docente el que está al frente en la tarima y los estudiantes tomando nota, sino que aquí definitivamente hay que darle un rol muchísimo más protagónico a los estudiantes. Y no solamente protagónico, sino que ellos se vuelven los mismos directores de la orquesta, de su propia orquesta, de su propio proceso de aprendizaje. Esto definitivamente yo creo que personalmente es uno de los retos más grandes porque al menos en Colombia nosotros tenemos muy pocas experiencias digamos no estamos tan dados al desarrollar esa autonomía en los estudiantes, que por ejemplo mis estudiantes es uno de los elementos que más se les dificulta al iniciar en la metodología. Y en este tipo de modalidades se requiere muchísimo compromiso y muchísima convicción y por supuesto disciplina. Otra importantísima es que ya, por ejemplo, no estamos dependiendo ni de lo que diga el profesor, ni del libro de texto que está en la clase, sino que el estudiante puede recurrir a múltiples fuentes. Y aquí estamos hablando de todo lo que encuentra en Internet, de muchísimos más libros, de otras personas, incluso de comunidades especializadas o muchísimas diferentes fuentes. Ahora, ¿cuál sí es en realidad uno de los retos? Enseñarle a esos estudiantes a ser críticos, a saber seleccionar la información y saber en dónde encontrarla y qué información es realmente válida y relevante. Y una última es sí tenemos que ser flexibles. Y esto es uno de los elementos claves dentro de la modalidad. Sin embargo, y aquí también hago la aclaración, flexibilidad no significa total libertad. Tenemos que ser flexibles, sí, pero deben haber unos límites y unos criterios ya establecidos. Estos Para ello, vamos a hablar de algunas consideraciones importantes generales. Esto aplica para absolutamente todas las modalidades, para todos los docentes, pero son parte de las conclusiones y experiencias que he podido recopilar en los últimos años, asesorando tanto instituciones, empresas, acompañando procesos de formación y, por supuesto, de mi experiencia como docente. La primera es menos es más. Y aquí hay una aclaración porque en los últimos meses he tenido la oportunidad de asesorar colegios que están justamente en esta transición y muchos de ellos lo que estaban tratando de hacer era replicar las actividades que hacían en clase o en el aula de clase, las hacían de manera virtual. Entonces, si por ejemplo tenían una serie de sesiones presenciales en las cuales cada sesión daba como resultado una serie de actividades, pues ellos multiplicaban el número de sesiones por el número de semanas y pues esto les daba una serie de elementos y de números que son exorbitantes. Y la idea es que ustedes no caigan en ese ejercicio de multiplicación. En la modalidad virtual es menos es más, es decir, hacer que el estudiante se concentre en hacer una o dos productos muy puntuales, muy concretos, pero que allí se evidencie todo el proceso de aprendizaje y que sobre él o sobre este resultado es que se realicen los ejercicios evaluativos. Sin embargo, pues no solamente estamos hablando de lo evaluativo, sino en general. Todos los tipos de actividades y prácticas deben ser moderados. Hay que considerar que en la virtualidad y a distancia yo no puedo controlar los tiempos, yo no puedo saber si un estudiante en una lectura en clase se puede demorar, por ejemplo, 10 minutos, pero en la virtualidad o a distancia nosotros no podemos controlar, además porque no sabemos las circunstancias en las cuales está este estudiante. Así que es muy importante reconocer eso, limitar el número de actividades y limitar las acciones, especialmente porque el esfuerzo que se hace en distancia y virtual puede ser incluso mayor. La segunda recomendación es asumir y estar completamente dispuestos a un cambio de roles. Y este cambio de roles, aquí yo lo resumí de profesor a orientador, de guía a soporte. Entonces, es que nosotros comenzamos a vernos que no solamente la información y que, digamos, el aprendizaje depende exclusivamente de lo que nosotros hagamos, sino que definitivamente hay que empoderar a los estudiantes. Y aquí entra algo interesante que no habíamos visto antes, y es que además del estudiante hay que empezar a generar un cambio de actitud y empoderar también a los padres de familia
inclusive a los directivos, porque ellos están tomando hoy en día, a partir de la situación, diferentes y nuevos roles que antes no se veían. Entonces es importante empezar a hacer ese cambio de roles y empoderar no solamente al estudiante, sino también a toda su red de apoyo. El siguiente es evaluar, adaptar y potenciar los recursos disponibles. Esto es súper importante porque muchos de ustedes dirán, bueno, pero es que yo no puedo comenzar desde cero. Y así es, no hay que comenzar desde cero. Tenemos es que sentar unas bases sobre nuestra realidad, sobre lo que tenemos, sobre lo que podemos utilizar, las posibilidades reales y realistas de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, primero evaluar lo que tenemos, evaluar en ese sentido qué podemos adaptar, qué podemos acondicionar, qué posibilidades hay, por ejemplo, de que se le lleven documentos impresos a los estudiantes, si no se puede de manera digital, qué opciones hay, por ejemplo, para crear una red de apoyo, para comunicarnos y a partir de identificar eso, ¿cómo lo podemos potenciar? Es decir, que no solamente nosotros nos concentremos en, por ejemplo, entregar guías, sino además de eso, a ayudar a esos estudiantes que tienen necesidades particulares, además fortalecer la comunicación con los estudiantes que más lo requieran y así sucesivamente. Aquí esto es muy importante y aquí los invito docentes y me uno a los dos módulos anteriores, es que hay que priorizar el aprendizaje y las competencias sobre los currículos estandarizados. Y esto lo digo porque muchas veces, y esto ya lo vi desde diferentes niveles y en diferentes entidades, tanto públicas como privadas, me preguntaban siempre, bueno, pero yo cómo hago si a mí el currículo me exige que yo tenga que cubrir una serie de contenidos o incluso unos exámenes estandarizados. Y yo les digo, bajo estas circunstancias hay que flexibilizarnos, hay que tratar de liberarnos un poquitico de estas restricciones y darnos cuenta que lo importante es que el estudiante aprenda, desarrolle habilidades y recuerden que estas habilidades son sus capacidades para saber hacer y ser en un contexto. Esto lo implica que, por ejemplo, no significa que el estudiante no se vuelva el mejor, no sé, en ciencias naturales o en matemáticas o en lenguaje, pero sí que desarrolle, por ejemplo, que comience por el desarrollo de conciencia y esa metacognición, el por qué yo estoy aprendiendo, y además que lo conecte con una realidad concreta, una realidad que le permita a él posteriormente, la próxima vez que se encuentre con su docente y y sus compañeros, que la próxima vez que aprenda incluso lo va a valorar mucho más y van a ver que esto va a ser muy valioso en el futuro. El aprendizaje ubicuo. Este yo creo que también es uno de los más valiosos y yo lo veo día a día en mis estudiantes. Yo tengo estudiantes en zonas rurales, en las ciudades más grandes, tengo incluso en otros países, incluso en otros continentes. Y aquí esto es un ejercicio muy interesante saber que estos estudiantes que están dispersos por el mundo, cada uno de ellos encuentra una forma de aprender desde su propia realidad. Y aquí el aprendizaje ubicuo se entiende como el poder aprender donde sea, de donde sea, en cualquier momento, de quien sea. Es decir, ya no tiene que venir del profesor, pueden aprender en su casa, pueden aprender de su familia, pueden aprender de sus compañeros, pueden aprender de un libro, pero también pueden aprender de una página web, así como pueden aprender de un video de YouTube. Es decir, que la idea es integrar todas esas opciones y darnos cuenta que el aula ya no tiene paredes, el aula es el mundo. El último, y me parece supremamente relevante, es para que ustedes lo tengan en cuenta, es el trabajo en equipo. Y aquí lo digo ¿por qué? Porque recientemente he notado que hay muchos docentes que a la luz de las circunstancias están haciendo unos esfuerzos enormes y unas creaciones magníficas que yo los admiro profundamente, pero resulta que a veces se encuentran como esfuerzos aislados. Entonces, el ejercicio es que cada uno de ustedes y con cada uno de esos esfuerzos que ustedes hagan, tratar de unirse con sus compañeros que además estén muy en conexión con sus coordinadores directivos, con las redes comunitarias, por ejemplo, para que les puedan colaborar en lo que ustedes necesiten. Por eso el fomento de la red de apoyo me parece fundamental, incluyendo los padres de familia.
Estos esfuerzos deben estar mancomunados y deben estar coordinados, porque de nada nos sirve que haya un profesor supremamente innovador, creativo, que tenga muchísimas ideas, pero no tenga el apoyo ni de sus compañeros, ni de su institución, ni de las secretarías o de las entidades territoriales o de cualquier otra, de cualquier otra red que pudiera pedir ayuda. Entonces, es muy importante que ustedes se comuniquen y tratemos de pensarnos como una comunidad. Y esto lo vamos a desarrollar y lo vamos a ver más adelante también. Ahora, ¿qué hacen ustedes? Como horizontes de acción, hay 4 claves supremamente importantes que aplican para este momento, pero también aplican en un futuro. La primera es diversificar. Entonces, pensarnos en diversificar implica pensarnos en ser divergentes, en cambiar las acciones que veníamos haciendo. Y esto, creo que el primer paso, sí hay que decirlo, que los docentes tienen que ser garantes de esa transformación. Por eso ustedes son líderes y ustedes son unos agentes de cambio. Esa primera diversificación implica, por ejemplo, pensarnos en diferentes tipos de actividades, de estrategias, de recursos y, por supuesto, de flexibilizarlos. El segundo es simplificar, eso ya lo había dicho antes, es no hay necesidad de cubrir, solamente preocuparnos en cubrir el currículo. Hay que pensarnos es en que sea significativo y contextualizado para el estudiante. Eso es fundamental. Y las últimas dos es acompañar y flexibilizar. Y en acompañar para mí es una de las más importantes, porque de hecho como docente a distancia, mi verdadero rol es acompañar, es seguir. Yo estoy en constante comunicación con mis estudiantes y creo que el valor agregado que yo le encuentro a mi vocación desde la distancia y la virtualidad es que incluso yo he llegado a conocer a mis estudiantes muchísimo más que lo hice en la presencial. Así que estos los invito a que ustedes se conviertan y como que eh, ustedes comiencen a adaptarse y apreciar muchísimo la conexión que existe sobre eso. Y por supuesto sobre una base de comunicación. La base de la comunicación es fundamental, es decir, que existen unos canales establecidos y unos canales que nos permitan llegar a complementar estas opciones y estos horizontes. Entonces recuerden, estos 4 son fundamentales. A quienes ya para ir cerrando este tema, quisiera mostrarles esto que me parece súper interesante. Lo trabajé con unos docentes y fue la ruta del cambio, es decir, hacia dónde vamos en este momento. Pero antes de llegar a un cambio, vamos a ver que seguramente, y esto es muy, muy común, que se presenten muchísimos mitos, es decir, por ejemplo, hay personas que dicen que la educación virtual a distancia no funciona, que no hay disco de control, por ejemplo, el tema del plagio, que definitivamente se requiere más trabajo y más tiempo, muchísima mayor capacitación. Ahora, la realidad es la siguiente. Algunos de ellos son reales, otros son parciales y otros son falsos. ¿Esto de qué depende? De cada una de las realidades de nosotros. Pero, ¿cuál es la invitación? A romper esos mitos y estar abiertos a esa transformación. Entonces, el primer paso para poder realmente llegar a esa transformación es cambiar esos mitos. La segunda es que pasa, y más en este momento, de la incertidumbre. No sabemos qué hacer, no sabemos por dónde comenzar, no sabemos cómo acompañar, cómo hago esa adaptación pedagógica a la presencialidad, a una distancia o a una educación remota, cómo interactúo, qué hago con los recursos. Hay una cantidad de preguntas. Y estas incertidumbres, muchas de ellas se irán respondiendo, muchas quedarán abiertas, pero la realidad es que hay que comenzar a responderlas. Y la única manera de responderlas es actuando. Así que la forma de responder el segundo punto de las incertidumbres es actuar. El tercer punto es, y es muy común, y creo que esto debería tener mayor espacio en la rueda, es las dificultades. Y creo que aquí todos encontramos una cantidad de obstáculos, tanto personales, por ejemplo, muchos docentes, porque son la población con la que yo más trabajo. Los docentes muchas veces son reacios al cambio, no porque no quieran, sino porque hay una serie de precisamente incertidumbres y preguntas que se les dificulta para poder avanzar. Muchas veces no encuentran la suficiente infraestructura ni el apoyo también. Así que definitivamente las dificultades pueden ser una lista infinita.
pero la idea es que a pesar de las dificultades, sí se pueden hacer cambios. Ahora, ¿cuáles son ese nuevo enfoque después de haber pasado por ese reconocimiento de los tres anteriores? Es preocuparnos más allá de los anteriores, de los mitos, de las incertidumbres y las dificultades, pensarnos en un nuevo enfoque. Entonces, primero recuerden pensar en competencias, en las habilidades de los estudiantes. Segundo, pensarse que la tecnología no es el centro, es solamente un apoyo. A veces pensamos que el usar la tecnología es el fin, pero no, en realidad es el medio. Y ni siquiera es el medio, muchas veces es solamente un apoyo o un soporte en momentos específicos. Así que en ese sentido también podemos ver que el cambio es posible. Recursos multimodales, ¿qué quiere decir? No vamos a dejar de usar libros, no vamos a dejar de escribir, no vamos a dejar de tener el valor del docente que esté con nosotros porque siempre seguirá siendo muy valioso, pero tenemos que empezar a abordar diferentes recursos. Así que ese es uno de los elementos primordiales. En cuanto al acompañamiento, eso sí, a partir de la realidad, en este caso, pues vamos a tener que ser un ejercicio más programado, mucho más planeado, con diferentes características. Sin embargo, siempre va a responder a actividades contextualizadas a las realidades de las comunidades, las realidades de las regiones, de las diferentes necesidades. Incluso, por ejemplo, en el caso de Chocó, que me parece maravilloso, toda la riqueza cultural que ustedes tienen, pueden abordar ese tipo de elementos sin ningún problema. En cuanto a la evaluación, hay que darle muchísimo más valor a la evaluación formativa, eso lo vamos a ver más adelante, igual a la colaboración y por último a empoderar de nuevo a nuestros estudiantes sobre el trabajo y el aprendizaje autónomo. Bien, vamos a reflexionar con esta última que me encanta, esto pues es sobre un estudio reciente, muy, muy reciente, y me encanta porque realmente nos invita a reflexionar sobre lo que estamos viviendo y es cuando volvamos a las aulas sepamos que este no fue un tiempo perdido, fue un tiempo excepcional y muy raro en la historia humana, en el que estuvimos dispuestos contra viento y marea a seguir aprendiendo, a seguir construyendo juntos. Así que con esto terminamos este primer tema y los invito a que sigamos con la ruta de aprendizaje, a realizar las actividades y nos vemos en el siguiente tema.